refiriendo también a los enemigos de Dios verdaderamente y toda una serie de cosas, y él está hablando acerca de estas cosas, ¿verdad? Entonces, estamos en esa parte en la que el ángel estaba hablando y dice revelación de Jesucristo, como mandó a su ángel para que comunicara a su siervo Juan todas estas cosas, para que a la vez también lo comunicara a su iglesia, ¿verdad? Y entonces vimos cómo empieza en el versículo 1, lo digo a forma de introducción, voy a ir rapidito para ir metiéndonos hasta llegar a lo que es el tema de hoy, ¿no? Vimos cómo empieza Apocalipsis 1, revelación de Jesucristo, luego que Jesucristo como envió a dar a su siervo Juan un mensaje a través de su ángel. El Señor manda a su ángel, ¿verdad? Y le está hablando en visión cuando de repente, en el versículo 8, nada más empezar Apocalipsis, versículo 8, cambia la voz, y entonces esa voz se presenta a Jesús mismo. Ya no es la voz del ángel, porque aunque sea en visión, el que está hablándole es él. Y también hoy día con los móviles puedes hacer una videollamada, ¿no? Entonces, en visión verdaderamente está hablándole y dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, ¿no? Pero su voz no era como la del ángel, era distinta, era impresionante. Y entonces resulta que, claro, luego, entonces vemos que dice, y entonces me volví, porque aunque después habla Jesús, introduce, yo estaba en esto cuando me pasó esto, pero podríamos decir que desde el versículo 8 salta al 12 y dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y entonces en el 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ya hemos visto, llevamos ya un tiempo hablando del yo soy, y luego vimos de este yo soy el alfa y la omega, y cómo este yo soy se había presentado, el yo soy el que soy, yo soy Jehová Dios, ¿verdad? Se había presentado diciendo a Moisés: he descendido, yo soy, y ese es mi nombre que quiero que recordéis para siempre. De forma que vemos cómo allí se presentó, descendió para liberar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Eso estaba en Éxodo 3:14, aunque sea una repetición, lo uso como introducción. Luego el apóstol Pablo, hablando de este yo soy, está diciendo en Colosenses 1, 16 y 17, que por él fue creado todo cuanto existe, la materia, los seres vivos y los seres vivos también, espirituales, lo visible, lo invisible, sean tronos principales, todo fue creado por él, y él es, con el poder de su palabra, el que lo sostiene, que ya es decir, Entonces, luego también vimos como en Juan 8:58, porque también lo vimos, esto es de lo que hemos visto, cómo Jesús en su naturaleza humana les dijo: de cierto os digo, esta palabra de cierto os digo, poned mucha atención, porque voy a daros una revelación que desconocéis. Él era un judío más ante los ojos de los demás. Y les dice: antes que Abraham fuera, yo soy. Así, yo soy. ¿Verdad? Entonces,
si te fijas bien, claro, yo no sé cómo ellos, porque está escrito en el Antiguo Testamento de que el Mesías que vendría no es un hombre, es un hombre 100%, el que diga, dice la palabra, es un mentiroso, es 100% humano. Pero no es lo mismo, porque nacería de una virgen, ¿verdad? Engendrando en ella, dice, vendrá el Espíritu Santo sobre ti. Entonces, ellos sabían, y será llamado Hijo de Dios. Porque aunque era hombre, tenía muchos títulos este hombre cuando nació. No solamente Jesús, Dios salva, es el Dios que ha descendido humanamente para salvar. También decía, y su nombre también será, otro de sus nombres es Emmanuel, en su condición humana, que significa Dios con nosotros ha levantado su tienda, ¿verdad? Y también vemos cómo yo soy es llamado Hijo del Hombre. Cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando de ese Mesías que siendo Dios se hace hombre. Por eso es que yo no entiendo cómo, qué idea tendrían. Bueno, porque todo eso está hablado allí. Entonces, ¿qué idea tendrían de cómo sería el Mesías cuando se presentara como hombre, con todos esos títulos? Porque es eterno en su naturaleza divina, no fue creado, sino que Él es el creador de todas las cosas. Es eterno conjuntamente con el Padre. Entonces, cuando estaban todas esas profecías, digo, ¿cómo se imaginarían ellos que serían? Porque claro, aquí tenemos a un hombre aparentemente normal, dice la palabra, sin atractivo. Sin atractivo me refiero que era hombre, un judío, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo entenderían? Porque él mismo se presenta con muchos títulos. Yo soy el principio y el fin. Aleluya. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Aleluya. Está diciendo cosas que solamente es Dios. Es decir, que están en su propia naturaleza. Un ángel no puede resucitar. No tiene el poder. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. ¿Verdad? Solamente Dios tiene el poder en su palabra. Amén. Para poder hacer esas cosas. Entonces digo yo, ¿cómo lo entenderían cuando ya en Isaías 9:6, dice así acerca de este Mesías? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este Padre eterno, tú dirás, bueno, se está refiriendo al Padre. Pero luego te darás cuenta que también es un título que tiene Jesús. Es un título que también tiene Jesús porque está hablando de la divinidad. Ya no está hablando de la diferencia dentro de la divinidad, ¿verdad? Está hablando, cuando habla de Padre, está hablando de eternidad. Está hablando, ¿no? Dice, Dios fuerte. En el estudio que estamos haciendo de Apocalipsis se presenta como el Todopoderoso. Padre eterno, príncipe de paz. ¿Verdad? De forma que cuando Juan se dio la vuelta y lo vio a Jesucristo, el Yo Soy. Antes de hacerse hombre, Él era Dios. Después resucitó y su cuerpo fue transformado, fue glorificado. Y Él es el primogénito. Primogénito significa el primero que nace de una nueva raza. El ser humano glorificado. Aleluya. Cuando... gloria. En fin, ahí tenemos a Jesucristo, ¿verdad? Pero es que, ¿tú cómo crees que se presenta Jesús a Juan? En su naturaleza de antes de hacerse hombre. Simplemente es para aclarar, cuando Juan se gira, lo que vio fue impresionante. ¿Qué crees que era? ¿Al Dios? ¿O al hombre
resucitado y glorificado. Porque dice, y en medio de los 7 candeleros había uno semejante a Hijo del Hombre. Oh, gloria, aleluya, Jesús. Esto es hermoso. La voz que yo es la voz del yo soy. Oh, aleluya. Y aunque quedó impresionado, porque él ya había tenido visión cuando se les presenta allí y se les transforma. Con esa luz, con las túnicas, con todas esas, incluso hablando con Moisés y Elías. Él ya lo conocía, pero fíjate bien, es majestuoso. Fíjate las cosas que dice, que ya hemos leído. ¿Tú crees que lo reconoció? Sí. Sus rasgos humanos, glorificados. Su porte. Lo reconoció. Aleluya. Y lo presenta como a Jesús le gustaba. A Jesús le gustaba presentarse con un título que está profetizado en el Antiguo Testamento, que solo corresponde a Jesús humano, a Jesucristo. Ese título no es ni siquiera del Espíritu Santo ni del Padre, está hablando del Hijo del Hombre. Jesús le encantaba presentarse con ese título: soy el Hijo del Hombre. Oh, santo, aleluya. Y Juan lo reconoce. Este es el Hijo del Hombre. Aleluya. Claro que lo reconoció, impactado, impresionado. Pero es que es tan grande Jesús, Amén. que aun presentándonos cada día algo más de Él, podría estar toda la eternidad. Aleluya. La profundidad de la ciencia y del bien, ¿verdad? Así que se los había llevado y se transfiguró delante de ellos. Dice, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Fijaros bien, blancos como la luz. Porque el blanco del que habla ahora, que él habla de como nieve, habla de el blanco como blanca lana, es porque lo primero que nos encontramos es que no tiene palabras, no existen palabras para descubrir esto. Porque cuando fue transfigurado, él mismo, entonces en este caso Mateo, lo presenta blanco como la luz. Es decir, el blanco no brilla. El blanco es blanco, por muy blanco que sea. Pero aquí no era un blanco normal. Era un blanco brillante, resplandeciente, refulgente. De su rostro salía. Bueno, cuando lleguemos a eso. Oh, santo, aleluya. ¿Os acordáis que solamente un ramalazo? Y Jesús se levanta y reprende al viento y al mar. Aquellos pescadores que estaban acostumbrados a todo eso. Dice que no dice que les entregó miedo. Les entró un temor que nunca habían experimentado. Es el temor, porque tú te puedes presentar a cosas que estás habituado a pelear con ellas. Pero cuando se te presenta algo que está fuera de tu alcance, algo que tú no controlas, algo que tú no dominas, ¿y quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. Es el que estaba allí. Por eso es que fue verdaderamente. Yo creo que cuando hablamos de Jesús, ya lo dije la semana pasada, por poner una ilustración, porque todo lo que vio Juan, a mí me da que solo era como la punta de un iceberg. Es solamente lo que vio. El cielo está enamorado de Jesús. ¿Me habéis oído decirlo? No solamente de Él, de su carácter, de sus obras, ¿verdad? Y cómo verdaderamente Él dio su vida y están enamorados de Él. O sea que los mismos ángeles conocían a su Señor, pero verdaderamente luego te das cuenta que Dios, el yo soy, amor, misericordia, todo eso que fluye de Él, para mí es que simplemente estamos viendo la punta del iceberg, es mucho más profundo. Dice que en Él está escondida toda la ciencia del bien. Solo podemos ver rayos, tenemos toda la eternidad.
para conocer mejor esta ciencia, ¿no? ¿Cómo era su voz? Gloriosa. ¿Cómo la describe Juan? Hermanos, si tú ves algo que nadie en el mundo ha visto, y como nadie lo ha visto, y no hay palabras que lo describan, pues vas a tener problemas para explicar cómo era aquello. Porque aunque tú les hables, como no lo han visto, pues no tienen idea. Y tienes que poner, mira, esto era como un verde mezclado con rojo, y salía y no, ¿verdad? Entonces te das cuenta de que cuando lo describe, ya cuando describe a la voz, que está en el versículo 10 del capítulo 1, y que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. No era una trompeta. ¿Cómo es la voz? Luego la describe como con los torrentes grandes, esos ruidos. Imagínate las cataratas de Niágara fuerte allí, o cualquier agua, o cuando rompen las olas y golpean. Es un sonido, no era como el del ángel. Era un sonido que quebranta, era un sonido que no sabe cómo describirlo. Por eso es que cuando entremos ahora aquí, tenemos que un poquito, como dice Juan, como decía el apóstol Pablo, vemos como oscuramente, como en un espejo, que los espejos de aquella época era mirarte en un charco, no como los de ahora, ¿no? Veo como en un espejo. Vamos a entrar a tienta, entendiendo un poquito de entender estos significados, ¿verdad? Entonces, bien, no hay palabras humanas, ¿verdad? Ya os dije que lo de la trompeta tiene muchos significados, la trompeta. Las trompetas se usaban para muchas cosas. Pero aquí esta trompeta es una trompeta que tiene poder. No es una trompeta que convoca. Es una trompeta que convoca a los muertos, resucita. Es una trompeta que puede hacer cualquier cosa. Él es el único que tiene la llave de la vida, la llave de la resurrección. Su voz no es una voz cualquiera, su voz suena y le obedece hasta la partícula más pequeña. Hasta todo le obedece. Es su voz poderosa. Aleluya. Él ha creado todo y todo tiene acceso, todo le debe poder. Él es el que debe poder. Cuando dicen mis ovejas, oyen mi voz. No solo mis ovejas, cualquier partícula, cualquier cosita. Ya os dije, ¿no? Como dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 15, donde habla acerca de la resurrección. Os digo un misterio, no todos moriremos. Es cierto, habrá quienes sí han muerto. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Yo soy la resurrección. Es a mi trompeta. Que hasta los huesos secos pueden. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Por eso es que su voz, ¿cómo era su voz? La explica como una trompeta. ¿Sabes que el sonido tiene... Hay muchas clases de sonidos. Se usan sonidos hasta para relajarse, para aumentarte los latidos del corazón. Incluso con el sonido pues, pueden romper hasta piedras. Como lo uses, puedes usar de muchas formas el sonido, pero la diferencia es que este sonido no es un sonido que nadie sepa ni pueda hacer, porque es el sonido de este yo soy, suena como trompeta, es su voz. A su voz, ¡pum!, ocurre y punto. Nadie más. En él está la vida, en él está todo, ¿verdad? Por eso es que vamos al versículo 12. Dice, y yo me volví para oír la voz del que hablaba conmigo. Es emocionante. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Tú no te has encontrado a veces con alguien que amas mucho y llevaba mucho tiempo sin verlo? Como dice Julio Iglesias, pequeña mujer. Y como, ¡wow! ¡Qué transformación! ¡Qué alegría! No sé. Entonces, yo lo llamo el gran encuentro. Tú sabes desde que Jesús se fue. Él era el único que quedaba. Aunque te parezca,
que era bueno, para él era porque el Señor quiso, porque tenía todavía una misión, porque los demás ya estaban con el Señor. Aleluya. Él estaba deseando ese encuentro. Él estaba deseando esa venida. Él estaba deseando que pasaran todas esas cosas. Y cuando se vio, cuando se giró, digo el gran encuentro. Porque sí que lo reconoció al Hijo del Hombre. Ese que tantas veces les había dicho, ¿no? Entonces, sí que me gusta de pensarlo. Me gusta ahondar, ponerme en el papel. ¿Qué sentiría Juan en ese momento? Su amado Jesús. Su amado Jesús, ¿verdad? ¿Pero qué es lo primero que vio? ¿No vio a Jesús? Lo primero que vio es los candeleros. Los candeleros son la iglesia. La iglesia de Jesús. Eso es lo primero que vio. Y justo meditando en eso, pues me acordé de las palabras que Jesús dijo a Pablo. ¿Por qué me persigue? Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. El que no sabe ver a la iglesia de Cristo que tienes a tu lado, ¿cómo vas a ver a Cristo de la iglesia? ¿Verdad? Entonces, veo que lo primero que vio es los candeleros. Si tú, el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿verdad? Y vuelto vi 7 candeleros. Como la mente a veces trabaja, ¿no? Y como hace poco habíamos dado lo de la vid, un candelero, una vid. Entonces, precisamente me acordé de esos candeleros porque tienen mucha similitud con la vid. Es el mismo. Él es el Señor de la iglesia, el que está en medio, en la cabeza. Él es el que sostiene a la iglesia, pero también es la vid verdadera, ¿verdad? Y entonces, Él, sin mí nada podéis hacer. Yo os escogí a vosotros, vosotros no a mí. La iglesia es muy importante, porque Jesús, te das cuenta, como antes he dicho en una pequeña reflexión, a su amada la ha sacado de su costado. Me recordaba al primer Adán. No, ha sido así, carne de mi carne. Dice, ahora no me avergüenza de llamarnos hermanos. Seremos transformados, dice Juan, conforme a Él es transformado, porque el Padre ha querido tener muchos hijos como su Hijo. Está hablando de en condición humana, porque Él es Dios, nosotros no seremos dioses. Pero a la larga lo seremos porque estamos unidos a su cuerpo, ¿verdad? Pero es así. ¿Qué pasa con la vid? ¿Qué pasa con esos candeleros? Es Cristo el que los sostiene. Si hay luz, es la luz de Cristo, no es del candelero. Aleluya. Es el aceite del Espíritu, de su Espíritu. Oh, santo, aleluya. Si somos cortados de Cristo, solo somos una rama que no sirve para nada. Y entonces sí que puedes, porque tú puedes unir a todos los yo soy. Y ese yo soy es Jesús, Jesucristo, ¿verdad? Por eso, verdaderamente, fijaros que, además fijaros otra cosa, aunque 7 equivale a todas las iglesias, Jesús no hace diferencia entre una iglesia de 10.000 o 15.000 miembros y una iglesia de 50. Una es un candelero y otra es otro candelero. Es su iglesia. ¿De acuerdo? Ahí tienes, a veces pueden menospreciar porque esta es más pequeña, porque esta es más grande, como si la más grande fuera un candelero más grande. Allí no había un candelero grande y un candelero chiquito, había 7 candeleros. Amén. Aleluya. Para Jesús. Y eso también es bonito, reflexionar. Por eso que, hermanos, a Jesús está en medio de la iglesia, no vayas a buscarlo aquí o allá, porque Él está ahí.
Tú búscalo y lo encontrarás. Porque luego cuando habla a las 7... Ah, mira, tengo aquí. Luego cuando... Por eso es que dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Os lo repito. Es el título, como a Jesús le gustaba. El que dice, yo soy, antes de hablar, pero luego dice, yo soy el Hijo del Hombre. Le gustaba. Se ha unido a nosotros. Dice Hebreos, aquel que tenía que ser el autor de nuestra salvación, que participase Gloria, en carne y aleluya. sangre para poder llevar Oh, muchos santo. hijos y darle al Aleluya. Padre a la gloria, ¿verdad? Por eso es que dice, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Primeramente, esta indumentaria que lleva Jesús, bueno, los ángeles se presentan con unos vestidos también blancos, luminosos, porque el mismo Jesús, hablando de los ángeles de Dios, que fueron creados con luz, hablando de Satanás, no tiene luz Satanás, la tuvo, pero la perdió al dejar de ser de Dios. Si se transforma y se presenta como un ángel de luz, pero estos ángeles tienen esa luz, ¿verdad? Pero no tiene ninguno el vestido este del que estamos aquí hablando es único, de Jesucristo, Dios hombre. Porque se presenta, el vestido lo puedes ver como vestían los sumos sacerdotes. Es distinto, pero la vestimenta es la misma, con la misma estructura, con la misma forma, ¿verdad? A ningún ángel verás que tiene ese cinto de oro, ceñido por el pecho con un cinto de oro, ¿verdad? ¿Por qué? El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, ves que ceñía el sumo sacerdote, que tenía aquí el pectoral, y en el pecho tenía 12 piedras distintas, cada uno simbolizaba a la tribu de Israel. Pero ahora aquí viste como el sumo sacerdote, pero es distinto. Todo es oro. En la iglesia todo es oro. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 13, porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ya no hay diferencia. Todo es oro, habla de algo divino. Y además, no era como un elfo, es como un cinto. Los cintos se ponen aquí en los riñones, pero es un cinto que lleva en el pecho, todo de oro. Habla de nosotros. No somos algo que está colgando, somos algo que está ceñido al pecho de Jesús fuerte. Es un cinto para aquí, y esa es su iglesia, ¿verdad? Ceñido por el pecho con un cinto. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la blanca lana y como la nieve. ¿Sabéis? En Daniel 7:9 hace esta misma descripción del Dios Padre. Su cabeza, sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve. Y aquí, en Apocalipsis, está hablando de lo mismo, de la gloria del Hijo, que es una e igual al Padre. Mientras que te he dicho que Él viste de una forma que solo puede Él, como nuestro sumo sacerdote, como el que ha comprado a su iglesia con su sangre,
¿Solo puede Él vestir así? Por otra parte, cuando habla de su cabello, está hablando de la gloria del Hijo, pero que en este caso también presenta, cuando habla del Padre, con esa gloria y esa naturaleza. Cuando habla como blanca lana, como nieve, no se está refiriendo al color, porque el color blanco, un color blanco nosotros tenemos ahí, porque el blanco, primeramente, en cuanto a los pigmentos, no existe, no pueden conseguirlo. El blanco puro lo único que se puede hacer es con las tres partes no creadas de la luz. Las tres partes, la luz, son tres colores increados. Y todo lo demás que existe, todos los demás colores salen de esos tres. Pero es curioso, porque esos tres colores que dan característica a la divinidad, puede uno, porque de la naturaleza también aprendes, cuando estos tres colores, el rojo, el azul y el verde, el amarillo sale del rojo y el verde, del Espíritu de Cristo. Pero cuando estos tres colores se juntan al 100%, los colores de la luz, hablo de la luz, porque con pigmentos se tiene que fabricar, ya es fabricado, no se puede conseguir con pigmentos naturales este color. Cuando estos tres colores se juntan al 100% de la luz, sale el blanco puro. Dirás, ¿cómo es posible que mezclando los tres colores increados con personalidad propia, los juntas y sale el blanco puro? Por eso que, aunque luego independientemente se pueda aparecer Jesús como un blanco puro, el blanco de la luz, un blanco verdaderamente brillante, forma parte, ¿verdad? El Dios Trino brilla con un blanco, porque ellos están unidos. Dice, yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cada uno de esta personalidad puede estar ahí brillando con luz propia. Entonces lo que hay, este blanco al que se refiere Juan, más que un blanco, está refiriéndose a luz, porque hemos visto que en otro sitio, dice, se presentó y lo describe cuando se transfiguró con un blanco como la luz, algo que es un blanco brillante, un blanco resplandeciente, radiante. Sus cabellos son como una luz resplandeciente que sale de él, ¿verdad? Sus ojos como llama de fuego. ¿Significa? Tú dirás, ¿cómo? No. Tú no te has mirado, bueno, o sea, a veces hacen chistes de las mujeres. Me acuerdo de una vez que me mandaron, cuando se junta un hombre con un hombre, se mira a los ojos y punto. Dice, cuando se juntan dos mujeres, se veía como los ojos enseguida una mujer a otra se estaban analizando los zapatos, la ropa, el pelo, todo se lo... Es una forma graciosa, ¿no? Pero ¿nunca te has sentido como alguien que te está examinando? Puede ser en el mal sentido. Pero cuando estás frente a Jesús, sientes que lo sabe todo, que no hay nada oculto, nada oculto, ni la materia más chiquita, ni lo más profundo de tu alma, no hay nada oculto. Tú cuando te hacen una radiografía, pueden ver los huesos que hay debajo de la piel, así a simple vista no se ven, pero es que los ojos de Jesús, ni la partícula más pequeña, ni los pensamientos, Él los ve y sabe antes de que te salgan. Ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, que aún no ha ocurrido. Él lo ve y lo sabe. Es la mirada de Dios ante quien no hay nada oculto. En el Apocalipsis 2, cuando habla a la primera iglesia de Éfeso, es lo primero, y eso se lo dice a todas, a la mejor y a la peor, a todas les dice esto. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus pecados, donde te piensas que tú solo sabes.
Yo podría ahora hablar a través de uno que quiera revelarle y decirle, ¿te acuerdas? No sabíamos obedecerse, pero Dios te ama. Y más, si tú ya le has pedido perdón y Él te ha perdonado, eso ya no existe. Por tanto, Él no va a levantar ningún profeta para que te diga eso. Eso ya forma parte del pasado, ¿verdad? Pero sí que es cierto. En Mateo 25 Jesús hablando dice que a unos les dirá cuando llegue su momento. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si fuéramos conscientes de que Jesús, ya digo, a veces yo he visto, o sea, cristianos que a veces pueden hacer algo pensando que nadie les ve. Y miran para aquí, y miran para allá, y miran para allá, y miran para allá. Se han olvidado que de arriba le están viendo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Has cometido pecado? Imagínate un delincuente. Nadie se ha enterado. Acabo de robar el bolso a aquella de allí, nadie se ha enterado. Y va por la calle encima orgulloso. Qué bueno que soy, ¿eh? ¡Buah! No veas. Le paró la policía. Él se piensa que nadie lo ha visto. ¿Qué pasa? Si nadie me ha visto y te has olvidado que había una cámara grabándolo todo. Esa cámara la tiene el Señor. Aleluya. En lo más profundo y en tu intimidad. Por eso, si fuéramos conscientes, como dice Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aleluya. Y dicen, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. ¿Sabéis que el altar de los sacrificios del Antiguo Testamento, era de bronce? El bronce habla de juicio. El bronce habla de juicio. Y de otras cosas. Pero quiero decirte, por si no lo sabías, que el altar donde se hacían los sacrificios, para pagar por los pecados, era de bronce. Y es de juicio. Pero a mí me dice dos cosas. Y en el Apocalipsis está diciendo dos cosas. La primera, Él es el altar. Todo lo que simboliza es Cristo. Pero a la vez, esa es la ofrenda. Todos nosotros, por nuestros pecados, estamos condenados al fuego, al juicio. Pero los que han creído en Él y lo han aceptado, Él ha ido a su mismo altar, como Dios justo, que tiene ojos limpios, que condenó el pecado. Él fue quien le dijo a Adán, el día que pecare morirás, porque Él se paseaba. El Jehová Dios se paseaba con Adán, fue el que lo creó y fue el que le dijo. Ahora Él va allí, al propio altar de bronce, que significa divinidad, que significa juicio, y Él mismo. Pero tiene otro mensaje, Apocalipsis. Los que no han aceptado al Señor Jesús, sus enemigos, verán sus piernas de bronce machacando como uva. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Tú no pasarás por ahí. Porque Cristo, Él mismo fue al altar de bronce y se presentó en lugar tuyo. Y nos ha librado de lo que no llegamos ni a imaginar por mucho que nos esforcemos. Pero hay de aquellos a los que le espera el juicio. Sus pies como de bronce, dice en otro sitio. Habla del juicio, de lo que les va a venir. Porque en el Apocalipsis habla de eso también. Habla de unos y habla de otros. No habla de tres, habla de unos
y habla de otros, ¿verdad? Se puede ver. Ya te digo, los verdaderos cristianos también sus pies de bronce habla a la iglesia. Habla de que él, y luego lo ves en las cartas, él sigue siendo el que juzga. Es el que juzga al mundo y con sus piernas de bronce, él sigue siendo el Señor y aplasta a sus enemigos. Pero esas piernas de bronce habla a la iglesia. Él es el que la juzga. Él es el que la disciplina. Nada más tendréis que ver cuando se llegue a las cartas que escribe. Como Dios al que ama lo disciplina. Habla de juicio, ¿verdad? Entonces, por muy castigo, hay quienes piensan que el Señor castiga. El Señor disciplina a los suyos. Los disciplina, verás en las cartas. Porque Él quiere que no vayas a condenación. Mucha gente cuando lee la historia del Antiguo Testamento y lee como dice, disciplina a tu hijo con vara. Yo he conocido padres que llevan a sus hijos con vara y luego han perdido a los hijos y los han perdido a todos cuando han hecho grandes. No han entendido. No han entendido, es Dios el que disciplina a los suyos con vara. Porque en el Antiguo Testamento, disciplinar a tu hijo con vara no era castigarlo, era librarlo de la muerte. Disciplina a tu hijo con vara, si no lo corriges, será apedreado de mayor. Yo quiero que lo disciplines para librarlo de la muerte. Y esto nos está hablando. Jesús disciplina a su iglesia, a cada uno de nosotros, y luego en las cartas se puede ver claramente. Cambia, disciplina, te estoy dando tiempo. Y encima te viene con recompensas, cuando encima tendrías que decir, gracias Señor, yo te daré, y te dicen tantas cosas hermosas. Viene con premios. Porque Él también pierde bronce para su iglesia. Pero Él no viene a castigar, eso será para los impíos. Él viene a disciplinar. El hijo que no ama la disciplina del Señor no merece, esa voz no es. No te enfades, porque el Señor quiere hacer de ti. Hasta los diamantes tienen que ser pulidos. Hasta el oro tiene que ser pasado por fuego para que saque toda la escoria. Aleluya. Entonces no solamente está hablando de lo que hará lo que fuera, sino que está hablando cara a su propia iglesia. Y eso es para dar gracias. Gracias Señor. Gracias Señor. Si llegaremos a ser hermosos, no solamente es porque Él nos transformará conforme a la imagen del Hijo, sino, ¿qué te crees? ¿Que eso ya, esa hermosura empezará cuando Él venga? No, la hermosura, la nueva creación, ya empezó cuando aceptamos a Cristo, cuando nacimos de nuevo, cuando en nuestro interior ya no somos de este mundo, cuando somos declarados hijos de Dios. Por tanto, esa transformación ya ha empezado. Dice, ahora aún no se ve lo que ya somos, pero cuando venga el Señor, entonces seremos. Él terminará entonces el trabajo que ya verdaderamente ha empezado. Dice su voz como estruendo de muchas aguas. Estamos hablando lo mismo que de la trompeta. Está hablando de que su voz es la llave. Lo que Él diga ocurre. A veces pensamos que la materia no es inteligente. ¿No? Y la materia, aparentemente, no es inteligente. Una planta, un ser vivo, tiene algo de inteligencia. Pero lo que sí pasa es que todo cuanto existe, y la materia y la partícula más pequeña, reconoce la voz de su dueño. Y le obedece. Y le obedece. Por eso es que no hay nada imposible para Él. A su voz se recomponen las cosas, como en el caso de los huesos. Cuando hablamos acerca del milagro del vino,
¿Cómo crees que lo hizo? Porque para él no hay nada imposible. Pero si la materia, todo, un vino, cuando lo analizas, tiene toda una serie de componentes que lo hacen vino. Si es bueno o si es malo. Tiene azúcares, tiene todo un montón de cosas. Toda la materia está a su voz, como cuando en un Tetris, ¿ves el Tetris que hace poco y todo lo compene y todo lo organiza a su voz? Puede crear el vino de lo creado. A su voz, los azúcares, las partículas, los minerales, los sabores, todo, hace un vino literal, porque él lo ha hecho como el pastelero que ha mezclado el azúcar con esto y dice, ¡wow! El mejor bizcocho que he probado nunca, el mejor vino que nunca he probado. Y lo ha hecho con la propia naturaleza. Él puede. A su voz, tiene que llevarlo y se forma el vino. Aleluya. Porque lo que hizo fue transformar, añadirle al agua los demás componentes, los llamó y vinieron. Oh, santo, aleluya. Pero es que tampoco necesitaba haber hecho eso. Porque él con su palabra creadora puede hacer simplemente con decirlo y sacar de la nada. ¿Quién es este que estaba allí? Oh, santo. ¿Quién es este al que Juan estaba mirando, al que se le presenta? Su voz, ¿verdad? Y tenía en su diestra 7 estrellas. Y estas estrellas sabemos que eran los 7 ángeles. Eran los 7 ángeles de estas iglesias. Claro está, que hay muchas iglesias. Está hablando a todos los ángeles que están al frente de estas iglesias. ¿Eran ángeles de verdad? Sabemos que demonios no pueden ser. Porque los demonios y Satanás se les quitó del servicio, por si no lo sabíais, no están sirviendo. Se les quitó del servicio hasta que llegase su tiempo de condenación. Se les quitó la luz, no sienten nada de amor, eso procede de Dios, no hay propio, ellos no son, yo soy el que soy, de mi naturaleza sale eso, ellos no tienen nada. Es como la luna cuando reciben la gloria. Se les quitó el servicio, se les quitó lo que era de Dios. Es en la ausencia de Dios en todos los aspectos. Por lo tanto, no pueden ser ángeles malignos porque ellos no sirven a Dios. Y al ángel que está hablando de cada iglesia es alguien que sirve a Dios. ¿Vale? Bueno, ¿serán ángeles de Dios? Tampoco. Los ángeles de Dios santos no pecan. Y te das cuenta de que estos ángeles que están al frente de las iglesias, pues tienen que ser corregidos. Oye, tengo contra ti, cambia. Yo te he puesto ahí, mi gracia está contigo. Y tienen que corregirlo y tienen que tratarlo, ¿verdad? Pero si tú obedeces, cuando venga el príncipe de los pastores, pero tampoco está hablando de un ángel, está hablando de los que son puestos por el Señor. Y la verdad es que hay que tener en cuenta. Entonces, sí está hablando de los pastores, esos siervos puestos por Dios, a los que sigue tratando como a otro más. Juan no se presentó como el gran siervo. Mira, yo soy el ángel que cuando estaba manejando iglesias. No, se presenta como uno más. Se presenta como uno más, ¿verdad? No es más grande que ninguno. El apóstol Pablo tenía también sus defectos, Dios lo trataba. Él llega a reconocer, yo no soy apóstol porque sea alguien. Si yo existo como apóstol es por causa de que hay iglesia y el Señor ama a la iglesia. Y por amor a la iglesia me ha hecho apóstol. Oh, gloria, aleluya. Es por la iglesia la importante. Y Él manda a estos siervos. Los capacita, les ayuda, les trata de una forma especial. Sí, les trata de una forma especial.
Pero con eso y todo, cada uno tiene sus características. Pero eso es importante, ver a Dios en la vida de esta persona, por simple que sea, ¿no? Entonces, no es ángel malo, no es ángel bueno, aunque manda a sus ángeles al servicio de los que están sirviendo, porque puedes ver en esto de ahí que él manda a su ángel para que hable a su siervo Juan, que a la vez luego habla a la iglesia, que lo que está hablando aquí, que a ti te ha dicho la palabra, pues luego tú lo estás transmitiendo, y verdaderamente vemos que todo lo que hace el Señor, con temor y temblor, y hay quienes son muy ligeros y no saben lo que hacen, ¿verdad? Pero Él es la cabeza. Aleluya. ¿Quién está, verdad? Y desde su boca salía una espada aguda de 2 filos. Bueno, otra vez, una espada, ¿vale? Esa espada, otra vez, como la trompeta, como el agua. Está hablando del poder. Pero está hablando de un poder que lo puede todo. Es trompeta que resucita, es rugido de truenos que rompe, es también espada que corta el alma, es el que está, te he dicho, sigue disciplinando a su iglesia. Los pies de bronce hablan de cómo él juicia y cómo él disciplina, pero ahora está hablando de cómo con su palabra, él viene y te habla. Aleluya. ¿Quién de los que han nacido de nuevo no han sentido a través de la palabra cómo el Señor le ha hablado y le ha quebrantado? Como dice, con la espada de 2 filos te coyunta el alma y el espíritu. ¿Quién en esos momentos así, sin ser tristeza, sino todo lo contrario, han tenido un encuentro con el Señor, han sido quebrantados? Y yo siempre digo, es el momento de las lágrimas y de los mocos más gloriosos que existen. Oh, santo. Aleluya. Porque uno sabe que cuando tiene un encuentro de eso se te sale de todas las partes del cuerpo, y lágrimas, mocos, sale de todo. Solo puede entenderlo aquel que lo ha pasado. Oh, santo. Es la palabra de doble filo Gloria, que habla a tu aleluya. vida y a tu alma. Cristo te habla porque es de la misma forma. Es su palabra, ¿verdad? Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Estamos hablando, a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que hay algunos que, aunque han tenido una hora más para dormir, a mí me ha pasado que me dormí 2 horas más tarde de la cuenta porque no tenía sueño. Entonces, ¿de qué me ha servido la hora que me han dado? Hay quienes se han despertado temprano porque se levantan muy temprano, ¿verdad? Y están deseando ir a casa a comer y dormir la siesta. Aquí tienes a uno. No estoy refiriéndome a nadie. Lo que pasa es que como yo hablo, pues no me entra sueño. Fíjate bien. ¿Cómo era el rostro? ¿Cómo era el rostro? Fíjate bien. Y con esto termino. Uy, madre mía. ¿Cómo era el rostro? No tenía otra palabra como para explicarla, como el sol que resplandece en su fuerza. ¿Acaso vosotros podéis mirar al sol cara sin ninguna protección cuando él resplandece en su fuerza? En el mejor momento, cuando está el sol más fuerte, ¿tú crees que puedes? Dices, sí, voy a hacer un esfuerzo. Y te plantas allí. Te quedas ciego. Te quedas ciego. Ciego literalmente para siempre. Dice, su rostro era como el resplandor del sol con más fuerza. Aleluya. Porque no conocía otra cosa con la que referirse. ¿Sabes que hay estrellas azules que brillan millones de veces más que nuestro sol? ¿No lo sabías? Hay estrellas que brillan millones de veces más fuerte que nuestro propio sol. Y hay otro que no son estrellas, que se llama cuásares, que brillan millones de veces más que la estrella, que brilla más de veces que nuestro sol. Santo Dios, aleluya. Y ese, Gloria. el creador de todo eso es Cristo. ¿Tú te crees que si Él se presentara tal como es, fuego consumidor, El fuego consumidor. Él, el creador de todo, ¿cómo Aleluya. piensas tú? Aleluya. Por eso te digo,
¿Cómo crees que es la gloria de Jesucristo? Que creó todo eso. Dice Malaquías 4:2, y con esto termino. Mas a vosotros, los que tenéis mi nombre, era una promesa y una profecía a los que tenéis su nombre. Malaquías 4:2. Mas vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá. Por eso que, hermanos, ya conocemos un poquito más de quién es este. Cuando veas a él como ojos de fuego, que sepas que él lo sabe todo. Debería darnos temor y temblor, que todos vamos a pasar por el juicio suyo, pero que él ya fue a nuestro juicio, él se presentó. Oh, ¿quién eres tú? Yo vengo, soy un condenado. He sido juzgado y condenado. ¿Cómo te llamas? Aureliano Díez. Ah, bueno, pasa. Luego me presento yo y digo, oye, mira, que yo vengo, que estoy juzgado y condenado. ¿Cómo te llamas? Aureliano Díez. Dice, no, a lo mismo ya te matamos. ¡Qué maravilla es Jesús! Por eso, hermanos, vamos a ponernos de pie. Y recuerda, después de orar, cantaremos una canción y después os daré una bendición que está en Tesalonicenses, capítulo 5:23, y ya nos vamos. Padre bueno, que estás en los cielos. Ciertamente, oh Dios eterno, Dios trino, antes de que nada existiera, cada uno, Dios trino, está enamorado del otro. Pero Padre, tú estás enamorado de Jesús, tu Hijo eterno, del cual está enamorado el cielo entero. Quisiste tener muchos hijos como tu Hijo. Y aquí somos nosotros que verdaderamente con dificultad, como mal barro, estás trabajando, pero tú no tiras este barro porque tú has querido de este barro, a través de Cristo Jesús, tener hijos como tu Hijo. Te doy gracias, no somos conscientes del trabajo que tú, siendo Dios, pero para ti no hay nada imposible. Y lo que tú te propones lo haces, porque el futuro es lo que tú dices que vas a hacer. Y eso somos nosotros, lo que tú dices de nosotros que vamos a hacer. Te damos gracias, Señor, porque con esta visión de ti, Señor Jesús, nos fortalece. Lo estabas dando, esta visión, a esa iglesia tuya que iba a pasar por tormentos, por matanzas, por persecuciones, para que se fortaleciera. Iglesia de Cristo, fortalécete, el Señor viene pronto. No temas miedo a nada. Él es el Todopoderoso, el que tiene las piernas de bronce, la voz suya, sus ojos, es realidad. Y aún estás como ocultado, porque es tan grande su gloria que nadie podría estar en su presencia. Gracias, Señor.